Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Alquem Villalonga, nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En este tema de finanzas, hoy nos tocaría tocar deudas. Según el diccionario de la lengua española, Océano Práctico, deuda es una obligación que uno tiene de pagar o reintegrar a otro una cosa o de cumplir un deber. También es un pecado, una culpa u una ofensa. Bien, hoy vamos a tomar 5 pasos para explicar el tema deudas. El comienzo sería un cambio de mentalidad. Si lo que has estado haciendo hasta ahora ves que solo hace que tus deudas aumenten y no las estés pudiendo pagar y te estés encontrando en una encrucijada, lo primero que debemos hacer es un cambio de mentalidad. Bien, el libro del Evangelio de Lucas 14, versículo 28 nos dice lo siguiente. Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él. Voy a hacer un punto en este versículo. Podemos tomar a la deuda como una esclavitud del siglo XXI. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos tener todo ya. Queremos tener lo que se nos ocurre ya. Sea nuestra casa, sea lo que fuere, sea nuestro auto. Entonces, para conseguir lo que hacemos, hipotecamos muchas veces nuestra vida y la mayoría de la gente cae en ese error. Se meten grandes créditos, grandes cuotas con la tarjeta de crédito. ¿Y qué pasa? Es tomado como una deuda porque, ¿para qué? Para poder llegar a finalizar el proyecto, nos endeudamos y luego hay que trabajar quizás el doble para pagar esas deudas. Ahí podemos decir que nuestra mentalidad puede cambiar. Espera a tener o el dinero o la capacidad para poder pagar esas deudas. Un segundo paso sería calcular un presupuesto. Es importante que tú puedas saber el presupuesto que tú tienes, no solo para pagar tus deudas, sino el presupuesto que tienes para afrontar la semana, los 15 días o el mes, como tú tengas un modo de trabajo de pago. Hay que reducir gastos, es un tercer punto. Un cuarto punto es analizar las deudas y tomar medidas. ¿Qué quiere esto decir? Debemos anotar todo lo que nosotros debemos. Aún así debas 10 pesos, 500 pesos, 3.000 pesos. ¿A quién se lo debes? ¿Desde cuándo se lo debes si lo recuerdas? E ir de a poco pagando todas esas deudas. Es importante que hagas memoria y anotes todo lo que debes. Y para eso necesitas uno de los anteúltimos puntos, un plan de pago realista. Y recuerda esto, debemos vivir de acuerdo a los ingresos. Es verdad, muy importante vivir de acuerdo a los ingresos. ¿Por qué? Porque si tú ganas 1.000 y gastas 1.100, vas a tener un déficit cada mes de 100 pesos. Cuando te quieras acordar, tu deuda va a ser gigante. Entonces, ¿qué quiere decir? A veces, quizás tu sueldo es elevado, pero si gastas más de tu sueldo, generalmente siempre vas a estar endeudado, pensando en cómo poder hacer o qué hacer para salir de las deudas. Y es ahí donde entran las horas extras, los trabajos extras, y es ahí donde a veces trabajamos capaz que 20, 21 horas y dormimos 2 en el día. Es una exageración, ¿no? Pero hay gente que pasa todo el día trabajando para salir de las deudas y no puede salir. Entonces vemos que estos pasos están vinculados el uno con el otro. A medida que vas saliendo de las deudas que tú tienes anotadas, tienes que ir gozando de esa libertad que te va dando salir de las deudas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a decirte que si tienes 5 deudas y una la pagas, bueno, la plata que te genera no tener ya esa deuda, úsala para pagar las otras 4 deudas que tú tienes, hasta llegar a la libertad financiera. ¿Qué significa una libertad financiera? Poder comprar lo que quieras de contado. Pero cuando digo lo que quieras, ojo, siempre fijando las prioridades, fijando a ver qué me hace falta. Bueno, ¿tienes para comprarte un quinto pantalón o te vas a endeudar para comprarte un quinto pantalón? Son pequeños ejemplos, pero que van a un caso de estos pasos que acabamos de nombrar. Recuerda, un cambio de mentalidad, calcular un presupuesto, reducir gastos innecesarios, por supuesto, analizar las deudas y tomar medidas, hacer un plan de pago realista y vivir de acuerdo con los ingresos. Esto nos llevará no solamente a poder comprar de contado, sino que tú puedas tener la capacidad de administrarte
y cada mes poder ir generando o una inversión o un ahorro o lo que tú estés queriendo. En Romanos 13, capítulo 7 dice: pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Es importante que tengas esto en cuenta porque quizás muchas veces empieces a hacer estos pasos y empieces a notar que tienes muchísimas deudas. Lo primero que vas a querer hacer es: saco este mes el diezmo, o esta semana, saco este mes el diezmo, saco lo que dejo para ofrenda y voy a cancelar la deuda. Ten cuidado con esto porque esta palabra dice: pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Ten en cuenta que esto lo debes hacer con tu dinero. El diezmo no es parte de tu dinero. Es algo que tú apenas recibes, lo dedicas a Dios. Entonces ya no pasa a formar parte de tu dinero. No cuentas con esa plata. Esto hay que tenerlo en cuenta porque suele pasar que la gente lo primero que saca son las gratitudes y nuestras siembras al Señor. Esto no debes hacerlo. Aparte, si hay una realidad, si tú tomas esa medida equivocada de sacar el diezmo, de no darlo, por ejemplo, te vas a endeudar más. Lamentablemente, los ejemplos de la vida cotidiana demuestran eso. Ahora, yo quiero ir a algo fundamental, una promesa divina de Dios, y con esto terminar. En Filipenses, la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 19 dice: mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y es realmente así. Si primero le damos a Dios lo que es de Dios, Él te ayuda a salir de cada deuda. ¿Por qué? Porque te da estos pasos, te lo puede dar Dios. Y eso es lo más importante. Administrarse, calcular, reducir gastos, analizar las deudas, tomar medidas, el plan de pago. Toda esa sabiduría Dios la empieza a poner en tu corazón para que puedas salir adelante y llevar una vida en libertad. Ten en cuenta que cuando nosotros tenemos deudas que superan nuestro ingreso o que superan con lo que nosotros podemos vivir o que podemos pagar, no solo genera desesperación e incertidumbre, sino que también pasa a formar la deuda o la esclavitud financiera, pasa a formar parte de un nuevo señor. Y su palabra en San Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En este caso, tener en cuenta esto: no podemos servir a Dios ni tampoco podemos amar al dinero. Lo que tenemos que hacer es utilizar el dinero como algo que Dios nos provee, porque como dijimos en videos anteriores, todo viene de Dios y todo está de Dios para que nosotros podamos utilizarlo. Esperamos que este video haya podido aclarar, aunque sea un poquitito, el tema de deudas. Gracias por sintonizarnos. Será hasta una próxima ocasión.